contar la importancia de ser niño en Omaña. Van a hablar de juegos, de la escuela, de los oficios de los padres. Con todos ustedes, Margarita Álvarez. Omaña y Luna tienen una unidad bastante grande, también con esto, aunque estemos un poco más lejanos, en cultura y sobre todo en agua. Son dos ríos que se juntan en un pueblo que se llama Secalejo y a partir de ellos nace el Órbigo, que en realidad no nace, dicen que nace el Órbigo, pero es un río que no nace, sino dos ríos confluyen y a partir de ahí se llama Órbigo. El río Omaña tiene pocos kilómetros, 52, y es el eje vertebrador de un valle. Luego a ese valle fluyen también otros ríos y arroyos, unos cuantos. Los dos más importantes son el río Valle Gordo, un valle muy bonito, y el río Valdesamario, que es otro valle también, de la Omaña Baja. Quizá, como yo soy más lingüista que otra cosa, aunque también escribo poesía, pero bueno, creo que soy lingüista sobre todo, pues no quiero dejar pasar una pincelada mínima y deciros de dónde viene Omaña, la palabra. Porque a lo mejor alguna vez habéis oído teorías que son un poco estrambóticas, pero muy difundidas. Pues se ha dicho durante mucho tiempo que la palabra Omaña procedía de dos palabras latinas que eran humus manium. Humus, tierra, y manium aludía a los manes, que eran unos dioses, que se decía que eran dioses infernales del infierno. Pero según la mitología latina, en realidad eran dioses familiares de la casa y no eran dioses dañinos. Supuestamente esto tenía que ver con alguna cita que habían hecho Plinio y Pitoribio de Omaña, porque parece que les costó mucho conquistar esa tierra a los romanos. Y dijeron que eran hombres pues endiablados, dioses. La verdad es que esas citas yo no las conozco, nunca se han encontrado, además una leyenda con una realidad. Variando un poco eso, también se ha dicho que podía proceder de homus manium, una variante. Homus, hombre, y manium, dioses. Hombres dioses. También basado supuestamente en los historiadores latinos. La verdad es que la gente que está aquí y sepa un poco de latín verá que eso además no tiene lógica, porque homus no existe en latín, como hombre, sería homo hominis. Pues esa forma latina no existe. Pero es lo más difundido. Si veis cosas de Omaña, pues casi en todos los lugares pone esto, que tiene que ver con los hombres dioses. Se ha dicho también que podía proceder de humania, una palabra latina, aludiendo a que es un lugar donde la población está muy diseminada y hay muchos núcleos de población. De hecho, se conservan muchísimos castros celtas en todos los valles de Omaña y además hay poca población, pero muy repartida, unos 70 pueblos, en un espacio pues, realmente no muy grande, de no muy muchos kilómetros. Parece lo más adecuado pensar que Omaña tiene que ver con agua y que proceda de la palabra latina aqua, seguida de, que ahí ya no lo sabemos con seguridad, si magna, agua grande, o mania, eso decía el padre Eutimio Martino, que venía de minius,
que en una derivación había de Aumania y que la primera palabra, aqua, era agua y la segunda río, o sea, agua del río, debería ser la traducción. Parece lo más lógico. Y parece lo más lógico, entre otros motivos, porque en Omaña y otras comarcas próximas por donde pasa el río, hay pueblos que tienen también esa denominación. Hay un pueblo que se llama Omañón, que tiene una fuente que emana mucho. Hay un pueblo que se llama La Omañuela y hay otro pueblo que se llama Las Omañas, que es donde confluyen un poquito más abajo los ríos Omaña y Luna. Luego tiene su lógica. Las Omañas, todos ellos. Pero bueno, no me quiero enrollar más con eso. Simplemente sí quería hacer un poco recuerdos de infancia, pero recuerdos de infancia muy lejana, que yo tengo 70 años. O sea, nací en el 53 y por tanto fui a la escuela en los años 50 y tantos, en el 63 empecé el primer bachillerato antiguo con 10 años y lo que yo viví allí, lo que se vivía en la mayoría de los pueblos de Omaña. Decía que yo nací en una época donde la infancia no estaba inventada. Eso se lo decía muchas veces a los alumnos, y se extrañaban de esa expresión. ¿Cómo que la infancia no estaba inventada? Pues no. El concepto de infancia y la protección a la infancia, todo eso no existía. De hecho, decíamos, cuando yo era cuaja, o cuando yo era cuaja, nadie decía, a lo mejor niño, generalmente era guaje o guaja, pero nadie decía, en mi infancia, ocurría no sé qué. Es que no utilizamos muy la palabra infancia. Ha sido una palabra culta que hemos adquirido después de mayores. Y digo que no estaba inventada porque evidentemente trabajábamos desde pequeños, íbamos a la escuela, eso sí, y sí que quiero decir que en toda la provincia de León la enseñanza en las escuelas fue muy importante, en todo el siglo XX, sobre todo en la montaña, más que en la llanura, que había muy pocos analfabetos en los pueblos, a pesar de la poca población que había y de las malísimas comunicaciones, pues había maestros. Yo he manejado el diccionario de Madoz, lo he mirado en todos los pueblos de Omaña, que es de 1845-1850, me parece que el tomo de León del 47, y en muchísimos pueblos había escuela. Y además se dice expresamente si era una escuela por temporada, lo que llamaríamos hoy un curso entero, o si era una escuela simplemente de invierno, porque suponía que cuando empezaba la primavera ya los niños tenían que ir a trabajar al campo también. ¿Y en qué trabajamos? Pues trabajamos en todo. Yo desde que tengo uso de razón. Desde meter la leña para la cocina, había que meterla, era oficio de los niños, ir con las vacas, por supuesto, desde muy pequeños, qué sé yo, llevar la comida al campo cuando estaban en la era, y no la llevábamos muy bien acondicionada, sino en aquella pota, no sé si aquí se